Bien, tengan todos y todas muy buenas noches. Nos alegra nuevamente compartir con este grupo de la licenciatura en Ciencias Bíblicas de CEBIT. Sean todos bienvenidos y bienvenidas, tanto los que están conectados ya en vivo, como también aquellos pues, que nos ven a través de la clase grabada. Este día, en la sesión de hoy, dentro de la materia esta Introducción a la Biblia y a las Ciencias Bíblicas, vamos a estudiar un tema bastante interesante, como todo lo que tiene que ver con la escritura, ¿verdad? Y es el de las traducciones y versiones principales que han habido de la Biblia. Eh, este tema es de gran importancia porque en nuestro contexto muchas veces la gente piensa que la Biblia que ellos leen en su casa, en la iglesia, eh, ha existido siempre. Eso es lo que a veces está en el imaginario popular de la gente, ¿verdad? Por ejemplo, piensan de que la Reina Valera es una Biblia que cayó del cielo y que siempre ha existido, ¿verdad? Como dijo un hermano, ¿verdad? De manera sincera pero inocente, que la Reina Valera había sido la Biblia que el apóstol Pablo había utilizado para evangelizar, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, tomando en cuenta el desconocimiento que hay a veces, el prejuicio de las personas. Este tema adquiere importancia porque nos permite conocer eh, cómo han venido surgiendo las diferentes traducciones y versiones de la escritura, ¿verdad? Bueno, de hecho este tema está encadenado, está relacionado con las temáticas anteriores que hemos estudiado, que nos permiten ver cómo surge el texto, cómo surge el texto bíblico, cómo surgen los libros bíblicos, desde la tradición oral, pasando por la tradición escrita, hasta conformarse al canon, ¿verdad? Y una vez, eh, cuando ya el canon, digamos, fue formado, cuando ya el canon es constituido, cómo poco a poco van surgiendo las diferentes traducciones y versiones de la Biblia. Por eso la importancia del tema de esta noche, traducciones y versiones de la Biblia. Y dentro de los objetivos de la clase, nos hemos nos hemos propuesto dos objetivos. El primero de ellos, en la línea de lo que acabamos de comentar, dice conocer las principales traducciones de la Biblia que han habido desde la antigüedad hasta nuestros días. Conocer las principales traducciones de la Biblia que han habido desde la antigüedad hasta la actualidad, hasta nuestros días. Y el segundo objetivo se propone responder a la pregunta, ¿cómo llegó la Biblia a América Latina? ¿Por qué América Latina? Ah, porque es el continente donde vivimos. Es el continente donde vivimos. Bueno, una de las categorías más populares para nombrar a la región, al continente donde vivimos, es América Latina, ¿no? Podemos hablar también de Hispanoamérica, podemos hablar de Iberoamérica, pero vamos a quedarnos con la categoría América Latina. Y como vivimos en América Latina, tenemos que conocer cómo llegó la Biblia en español o castellano hasta acá. Porque por increíble que nos parezca, muchas veces la gente, los predicadores, los estudiantes de la Biblia, los estudiantes de teología y aún los mismos maestros en los seminarios no tienen, digamos,
un panorama claro de cómo llegó la Biblia en español a América Latina. Entonces, esto es lo que, digamos, busca y se propone el segundo objetivo. Responder a esa pregunta, ¿cómo llega la Biblia a Latinoamérica, a la región donde vivimos? Esto pues en cuanto a los objetivos de la clase de esta noche. Y como siempre se los mencionamos, cualquier consulta, cualquier pregunta que ustedes tengan, a medida vayamos desarrollando la clase, al final siempre dejaremos un tiempo para consulta, ¿verdad? Para consultas o comentarios. Y favor mantener siempre apagados los micrófonos. A manera de repaso didáctico de la clase pasada, en la clase pasada vimos el tema del canon, ¿verdad? Veíamos, por ejemplo, qué es un canon. Veíamos también algunos conceptos claves dentro de la terminología canónica. Veíamos también dentro de los dos temas principales de la clase pasada, el proceso de formación, tanto del canon judío como del canon cristiano, ¿verdad? Ahí vimos el proceso histórico que conlleva cada uno y vimos los criterios de selección que tanto el judaísmo rabínico, por el lado del Tanakh o Biblia judía, como las iglesias oficiales, padres de la iglesia, por el lado del canon de la Biblia cristiana, eh, tuvieron a la hora de seleccionar los libros que queman las manos, por el lado del judaísmo, y los libros canónicos, ¿verdad? Por el lado del cristianismo. Y pues la temática de hoy, como se los decía hace un momento, sigue esta secuencia, ¿verdad? Esta secuencia que tiene como objetivo ver cómo el texto, los libros bíblicos y lo que hoy conocemos como Biblia ha venido formándose, ¿verdad? Ese proceso de formación, ese proceso de formación. De hecho, en la lámina que ustedes ven a continuación, yo les hago un pequeño resumen de ese proceso de formación que hemos venido explicando. O sea, porque el texto bíblico, los libros de la Biblia, no cayeron del cielo, no aparecieron así de repente por arte de magia, ¿verdad? El texto bíblico, la Biblia, ha venido experimentando todo un proceso histórico de formación, todo un proceso evolutivo de formación. Y en ese proceso de evolución, en ese proceso de formación que la Biblia ha experimentado, el texto ha pasado por diferentes etapas, ¿verdad? El texto ha pasado por diferentes etapas. Y dentro de ellas, las principales son las que ustedes ven en pantalla. Todo comenzó, como lo hemos visto en clases anteriores, con la tradición oral. En aquella época donde no existía la escritura. ¿Eh? En el antiguo Canaán, luego Israel, fueron surgiendo diferentes tradiciones que de manera oral la cultura hebrea transmitió, ¿verdad? Luego pasamos por la época de los manuscritos, ¿verdad? De los rollos, elaborados ya sea a base de papiro o de pieles de animales. Y acá es donde empiezan a surgir los diferentes textos o libros que constituyen tanto la Biblia hebrea como el Nuevo Testamento. Los libros de la Biblia hebrea y los libros del Nuevo Testamento, los originales, los autógrafos, fueron elaborados en rollos, en manuscritos de papiro o de pieles de animales. No fueron escritos así en papel. No existía todavía el papel. No existía todavía el papel. Luego pasamos por la etapa de los códex, ¿verdad? Es decir, de los libros hechos a mano, cosidos a mano, ¿sí? Siempre con
con materiales bueno, al principio los primeros códex estaban hechos de pieles de animales, pero cuando ya se crea el papel en las culturas asiáticas, entre finales de la antigüedad y comienzos de la Edad Media, empiezan a surgir los códex elaborados a base de papel. Y allá por los siglos cuarto y quinto, cuando las iglesias oficiales ya habían oficializado el canon, eh, la, la, las primeras Biblias con los cánones de Antiguo y Nuevo Testamento son elaboradas con este formato, con el formato de los códex. Y así fueron pasando, digamos, los siglos, ¿verdad? Fueron pasando los siglos hasta llegar al siglo XV aproximadamente, cuando, gracias a la invención de la imprenta, la Biblia se convierte en el primer libro en ser impreso. La Biblia se imprime en la famosa imprenta de Gutenberg allá en el siglo XV. Y la primera Biblia que se imprime va a ser la que hoy se conoce como Vulgata Latina. Y de esta manera, pues hemos llegado hasta la actualidad. Hasta la actualidad. En la actualidad, este formato sigue siendo el predominante, el de la Biblia con formato de libro impreso. Pero en la actualidad, en la época actual, también tenemos las Biblias digitales, ¿verdad? O sea, hoy en día hay mucha gente que ya no anda Biblias en físico. Lo que hace es buscar el texto que necesitan en el teléfono, más rápido, ¿verdad? O sea, ya se perdió aquello de que la gente se podía de memoria dónde estaban los libros, ¿verdad? Hoy solo le ponen ahí, ¿qué? Es el capítulo 28, ¿verdad? Y ya les aparece ahí en la pantalla. Entonces, este es el proceso de evolución histórica, el texto experimentado. Y que aquí lo volvemos a presentar de manera resumida, ¿verdad? Para tenerlo presente. Y siempre en la misma línea, eh, ante la pregunta que mucha gente se hace, que qué pasó con los originales, ¿verdad? ¿Qué pasó con los libros originales de la Biblia? ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están? ¿Existen todavía? O ya no existen, ¿verdad? Bueno, con este esquema que ustedes ven en pantalla, yo les presento lo siguiente. Acá, si ustedes se fijan, todo comienza con los manuscritos originales, lo que técnicamente en bibliología se conoce como autógrafos. ¿Cuáles son los autógrafos? Los autógrafos son aquellos libros, son los originales escritos directamente por los autores bíblicos. Por ejemplo, el autógrafo de la carta a los romanos es la carta que Pablo escribió de manera directa. O el autógrafo del Evangelio de Juan. ¿Eh? Es el manuscrito original que la comunidad joánica desarrolló. O el autógrafo del libro del Génesis. El autógrafo del libro del Génesis es la forma final del libro del Génesis que tenemos en la Biblia hebrea, tal como fue, digamos, redactado ya en su forma final por quienes lo escribieron. Por quienes lo escribieron. Esos eran los autógrafos. Ahora, los autógrafos o libros originales o manuscritos originales, esos se perdieron en el tiempo. O sea, ya no existen. O sea, en la actualidad no existe ningún autógrafo, no existe ningún libro original. Porque recordemos que todos ellos estaban escritos en rollos ya sea de papiro o de pergamino, es decir, de pieles de animales. Y con el tiempo se corroyeron, pues. Con el tiempo se fueron, digamos, degradando. Y dentro de la cultura judía, recordemos que la Biblia es un libro judío, tanto la Biblia hebrea como el Nuevo Testamento fueron escritos por judíos, fueron libros escritos por gente judía.
Entonces, los judíos tenían la costumbre que cuando un rollo se iba degradando, lo mandaban a una caja que tenían en la parte de atrás de la sinagoga, llamada la Genizá, la Genizá. Y cuando la Genizá se llenaba ya de manuscritos, de rollos viejos, por respeto a las escrituras sagradas, los judíos sacaban todos los rollos que estaban en la Genizá y hacían un ritual donde les prendían fuego, ¿verdad? Con el objetivo de que, digamos, no terminaran en la basura, por respeto al texto sagrado. Les ponían, les daban fuego para que fueran consumidos por el fuego, ¿verdad? Para que tuvieran un final más digno. Entonces, de esa manera es como, digamos, terminan los autógrafos o manuscritos originales de los libros que, digamos, fueron escritos directamente por los autores o escritores bíblicos, ¿verdad? Ahora, estos autógrafos poco a poco se fueron, digamos, reproduciendo, poco a poco se fueron reproduciendo, porque por el lado judío, los escribas, y por el lado del Nuevo Testamento, eh, la gente que podía escribir dentro de las comunidades sacaron copias de cada uno de ellos. Y esas copias fueron circulando en las comunidades. Por ejemplo, por el lado de la Biblia hebrea, el, el, los manuscritos originales con la redacción ya completa de la Torá fueron copiadas y fueron poco a poco surgiendo copias de la Torá definitiva que circularon por toda la zona de Palestina, ¿verdad? Igual por el lado de los libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el manuscrito original de la carta de Primera Tesalonicenses fue leído en un primer momento por los cristianos de Tesalónica, pero luego los mismos creyentes de Tesalónica y de las ciudades circunvecinas los copiaron el dicho manuscrito de dicha carta. Y de esa manera las copias empezaron a circular y a propagarse, ¿verdad? Por las diferentes comunidades. ¿Eh? En eso consiste, digamos, esta etapa, ¿ves? La etapa 2, la de las copias que circularon en las comunidades, las copias hechas de los autógrafos que circularon en las comunidades, tanto en las comunidades o regiones de Palestina, por el lado de los libros de la Biblia hebrea, como en las comunidades seguidoras de Jesús el Mesías, por el lado de los manuscritos del Nuevo Testamento. Y luego, estas copias que iban surgiendo se siguieron multiplicando. Por eso en la tercera fase se habla de copias, que entraron ya a un proceso de edición. Fueron editadas por los copistas. Los libros de la Biblia hebrea, en esta fase 3 de copias, fueron editados por escribas y sabios de la corte. Y los libros del Nuevo Testamento fueron editados por copistas cristianos a partir del siglo II. Y ahí es donde se introdujeron algunas glosas, algunas interpolaciones, comentarios por el lado de los copistas, ¿no? Bueno, cuando se compara los copistas judíos y los copistas cristianos, los copistas judíos fueron más cuidadosos. En cambio, los copistas cristianos introdujeron más elementos que no estaban en los originales. Por eso surge la crítica textual, que analiza todo ese tipo de, de elementos, ¿verdad? De aspectos. Entonces, esta es la fase de las copias que empiezan a circular en las comunidades de los manuscritos originales o autógrafos. Y luego estas copias son recopiadas, surgen copias de copias que son editadas por los copistas. Y ya luego, en el contexto de los siglos 3 y 4, cuando el proceso de canonización avanza, eh,
llega el momento, allá por finales del siglo cuarto y comienzos del siglo quinto, cuando ya existe un canon definido, por ejemplo, dentro de la tradición cristiana, que empiezan a surgir ya las primeras Biblias, ¿verdad? Con el formato de, de la Biblia tal como lo conocemos hoy. Empiezan a surgir ya las primeras Biblias, que contenían el listado de libros canónicos, ¿verdad? Y esas primeras Biblias que empiezan a circular y que incluían los libros canónicos, eh, fueron elaboradas con el formato este de los códex. O sea, eran libros, pero hechos a mano, cosidos a mano, ¿verdad? Por ejemplo, la Vulgata Latina de Jerónimo, cuando la Vulgata Latina de Jerónimo se elabora, todavía no existía la imprenta. La Vulgata Latina de Jerónimo, que empieza a circular allá por inicios del siglo V, al principio su formato era el de un códex, es decir, una Biblia con todos los libros que incluye la Biblia, con todos los libros canónicos, pero con formato de códex, elaborada y cosida a mano. De hecho, como yo se los he explicado en clases anteriores, va a ser con esa versión que se va a popularizar el concepto de Biblia como un libro que contiene diferentes libros. Y va a ser con esa versión, con la Vulgata Latina, en forma de códex, que se va a popularizar también el canon cristiano, ¿verdad? Definido a finales del siglo IV. ¿Sí? Y de esa manera, con el formato de códex, estas Biblias se van a, a propagar, ¿verdad? Por las diferentes iglesias y regiones del mundo antiguo, de la Edad Media, hasta que llegamos a la quinta etapa, ¿verdad? Que ya gracias a la invención de la imprenta, ¿verdad? A la imprenta de Gutenberg, aunque algunos dicen de que los chinos ya la habían inventado, ¿verdad? Pero por lo menos en Occidente el discurso oficial ha hablado siempre de la imprenta de Gutenberg, allá por mediados del siglo XV, ¿sí? Allá por mediados del siglo XV, con la creación de la imprenta, el primer libro que se imprime va a ser la Biblia. Y específicamente la versión esta Vulgata Latina, ¿verdad? Va a ser el primer libro impreso, por mediados del siglo XV. Y gracias a la invención de la imprenta, la Biblia se va a divulgar y a popularizar aún más. ¿Por qué? Porque la imprenta va a contribuir a la producción en masa de las escrituras. Va a contribuir a la producción en masa de las escrituras, a una mayor divulgación. Porque en siglos anteriores, aún con los códex, costaba más, ¿verdad? Estarlas haciendo a mano, cosiéndolas a mano. Ya no se diga en la época de los manuscritos, ¿verdad? Entonces, la imprenta va a contribuir grandemente a la divulgación y popularización de la Biblia. Y eso también es bien importante porque va a ser un elemento que va a abonar en el contexto de la Reforma Protestante. En el contexto de la Reforma Protestante, en el siglo XVI, el hecho de que ya hubiese una imprenta, el hecho de que ya hubiese imprenta y Biblias impresas, va a contribuir a que dentro de las iglesias y países de tradición protestante, la Biblia, digamos, se popularizara aún más, ¿verdad? De que la Biblia se pudiese divulgar. La invención de la imprenta fue de gran ayuda, fue de gran bendición para los reformadores, ¿verdad? Y de esa manera es que la Biblia ha llegado hasta nuestro día. Nosotros de pequeños, ¿no? Y en los últimos años, o sea, el concepto de Biblia que hemos tenido y que hemos leído es el de la Biblia como un libro impreso.
con los libros que, digamos, dentro de nuestra tradición se consideran canónicos. Pero hemos llegado a un momento donde ha surgido el concepto de la Biblia digital, ¿sí? La Biblia digital, donde hoy en día las nuevas generaciones ya no andan en un libro, sino que andan en un teléfono. Y en el teléfono solo ponen el texto que necesitan, ¿sí? Entonces, porque estamos en la época de la Biblia digital, es que poco a poco están ganando cada vez más terreno. Y en un futuro inmediato no sabemos qué nuevo formato va a venir, ¿verdad? No sabemos qué nuevo formato va a venir. Entonces, pero desde que la Biblia surge desde que surge el concepto de la Biblia como un libro que contiene los libros canónicos, a partir de aquí, a partir de finales del siglo cuarto, inicios del siglo quinto, surge lo que se conoce como las, 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 las traducciones de la Biblia cristiana. Porque cuando la Vulgata se elabora, la Vulgata es como la primera gran traducción dentro de la tradición cristiana. Si la Septuaginta fue la primera gran traducción dentro de la tradición judía, la Vulgata va a ser la primera gran traducción dentro de la tradición cristiana, porque la Vulgata latina de Jerónimo incluía tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ya canonizado. Y de esa manera, pues empieza el ministerio de la traducción dentro de la tradición cristiana. Y desde entonces, pues han venido surgiendo toda una serie de traducciones, ¿verdad? Tanto por el lado de la tradición judía como por el lado de la tradición cristiana. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. El mundo de las traducciones y versiones que han existido, que han habido. Comenzando con la primera traducción que hubo. En traducción bíblica, siempre que se hace la pregunta, ¿cuál fue la primera traducción de la Biblia que hubo? La respuesta es la Septuaginta. La Septuaginta. Por supuesto, eh, la Septuaginta original no tenía este formato de libro, ¿verdad? La Septuaginta original tenía el formato de rollo manuscrito, así como esto. Ese era el formato de la Septuaginta original. Pero ya con la imprenta, pues ya adquiere este formato, ¿verdad? Entonces, en el ámbito de la traducción bíblica, la Septuaginta va a ser la primera traducción. Siempre que les pregunten cuál fue la primera traducción bíblica que hubo, la respuesta, la Septuaginta. La Septuaginta. Y la Septuaginta, eh, ¿por qué se le llama así? Miren, la Septuaginta fue la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, hecha por los judíos allá por mediados del siglo III antes de Cristo. A mediados del siglo III antes de Cristo, es decir, allá por el año 250 antes de nuestra era común, los judíos que vivían en Alejandría, Alejandría, ustedes saben, era una ciudad egipcia, era el faro académico y científico del mundo antiguo de esa época. Los judíos que vivían ahí, las nuevas generaciones, muchos de ellos ya no podían leer el hebreo. Entonces se vieron en la necesidad de traducir las escrituras hebreas a la lengua que ellos hablaban, a la lengua, a la lengua franca que ellos hablaban. ¿Y cuál era la lengua que ellos hablaban en su cotidianidad? Los judíos de Alejandría.
Era el griego koiné, el griego koiné. Entonces, a raíz de eso, la leyenda cuenta de que eh, 72 sabios judíos que fueron pedidos, que fueron solicitados por el rey Ptolomeo, viajaron de Palestina a Alejandría. Y al llegar allá, la leyenda cuenta de que estos 72 sabios judíos empezaron a traducir las escrituras del hebreo a la lengua griega, la lengua que hablaban los judíos que vivían ahí, en Alejandría, y la mayoría de judíos de la diáspora. Y la leyenda cuenta de que estos 72 sabios judíos realizaron esta traducción de manera así bastante fantástica. Claro, las leyendas se caracterizan por eso. Pero cuando ya nos vamos a la historia, nos damos cuenta de que la Septuaginta, es decir, la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, atravesó toda una serie de etapas, atravesó todo un proceso histórico. No se tradujo todo el Antiguo Testamento de una sola vez, no. La primera parte del Antiguo Testamento o Biblia hebrea que se tradujo fue la Torá. La Torá. ¿Por qué? Porque ya existía la Torá. O sea, los libros de la Torá ya habían, digamos, en Palestina, ya habían llegado a su redacción final. Los libros de la Torá o Pentateuco ya, digamos, circulaban en el territorio de Palestina y eran leídos ya casi como libros canónicos, ¿verdad? Aunque todavía no había un canon judío establecido. Por eso no es una casualidad de que la Torá o Pentateuco fue la primera parte que se tradujo del hebreo al griego, allá por el año 250 antes de Cristo. Pero el proceso continuó y el proceso de traducción de la Biblia hebrea al griego prácticamente va a durar 2 siglos, porque se fue traduciendo poco a poco por etapas. O sea, la traducción completa, la traducción definitiva de las escrituras hebreas al griego, se va a venir a terminar a finales del siglo primero antes de Cristo. Ahí es donde termina el proceso de traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, lo que hoy se conoce como lo que se conoció como Septuaginta. O sea, no fue un proceso de la noche a la mañana, fue un proceso que duró 2 siglos aproximadamente. Y esta traducción al griego, como les comentaba, respondió a la necesidad de los judíos de la diáspora de tener las escrituras hebreas en la lengua cotidiana que ellos hablaban. Es decir, la Biblia, poner las escrituras al alcance del pueblo, que ese ha sido el objetivo histórico siempre del ministerio de la traducción, del ministerio de la traducción. Eh, entre la Septuaginta y el Tanakh o Biblia hebrea, obviamente hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencias, por ejemplo, en el orden de los libros. La Biblia hebrea o Tanakh, su orden, como lo hemos explicado en clases anteriores, era Torah, Nevi'im, es decir, profetas, y Ketuvim, los otros escritos. En cambio, la Septuaginta tuvo un orden canónico diferente. Cuando la Septuaginta se completa, allá por el siglo I antes de Cristo, dentro de la Septuaginta se va a hablar de, se va a hablar de normas, es decir, de la parte que tiene que ver con la, con la Torah, ¿verdad? Y, e historia.
¿sí? Esa es son las categorías que ellos emplean: ley e historia, normas e historia. Y ahí ellos metieron, por ejemplo, a los libros de la Torá, a lo que hoy se conocen como libros históricos, ¿verdad? Y la segunda parte, dentro del canon de la Septuaginta, hablaba de poesía, ¿sí? Poesía, o sea, libros poéticos y profecía. Poesía y profecía. Ese fue, digamos, el orden que los judíos de Alejandría le dieron a esta Biblia, a la Septuaginta. De hecho, el orden que predomina en las Biblias cristianas del Antiguo Testamento, si ustedes se fijan, no sigue el orden del Tanakh, no sigue el orden de la Biblia hebrea, Torah, Nevi'im y Ketuvim, sino que la mayoría de Biblias cristianas, tanto católicas como protestantes, siguen el orden de la Septuaginta, que hablaba de normas o leyes, historia, poesía y profecía. Por eso no es una casualidad que en las Biblias católicas y evangélicas, en la parte del Antiguo Testamento, el orden es este: Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Un orden que se desprende de la tradición de la Septuaginta. Aunque en la actualidad, traducciones modernas, como por ejemplo la Biblia Cantera Iglesias y la Biblia, la traducción interconfesional, han retomado el orden del Tanakh, ¿verdad? Y en la parte del Antiguo Testamento siguen el orden este de Torah o Pentateuco, profetas y por último los escritos. Entonces, todo esto lo mencionamos para que veamos de dónde viene el orden canónico que hay en nuestra Biblia. Y el hecho de que aún en la actualidad pueden haber diferentes órdenes canónicos, sobre todo en la parte del Antiguo Testamento. Y la Septuaginta, eh, a lo largo de la historia, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, ha generado polémicas. Bueno, dos de las más conocidas son la polémica en torno a si la Septuaginta era, digamos, una Biblia que tenía el mismo valor que las escrituras hebreas. Algo que, digamos, va a generar un gran debate allá por el siglo I de nuestra era. Eso genera un gran debate. El hecho de si la Septuaginta tenía el mismo nivel de autoridad y de sacralidad que las escrituras hebreas. Y ese debate, esa polémica que se dio en el siglo I, va a volver a resurgir allá por el siglo V, cuando Agustín de Hipona y Jerónimo, biblista, van a debatir dentro de lo que se conoció con el nombre de Hebraica Verita versus Septuaginta Autoritatem. Es decir, ¿de dónde la tradición cristiana debe de partir a la hora de traducir el Antiguo Testamento? Agustín de Hipona decía del griego de la Septuaginta, pero Jerónimo, por tener más una formación como biblista, por conocer las lenguas originales, decía no, la base textual de las Biblias cristianas en la parte del Antiguo Testamento debe de partir del hebreo y no del griego de la Septuaginta. Claro, a diferencia de Agustín, Agustín fue más teólogo y filósofo. O sea, a diferencia de Agustín, Jerónimo fue biblista y traductor, y manejaba las lenguas originales. O sea, por eso su postura. O sea, estos solo los menciono para que veamos algunas de las polémicas que han surgido en torno a esta traducción.
Más adelante, en otras asignaturas, vamos a profundizar un poco más en esas temáticas. Entonces, esto solo lo mencionamos para que veamos la importancia que la Septuaginta ha tenido. La primera gran traducción bíblica. El ministerio de la traducción bíblica surgió con esta Biblia, con la Septuaginta, la primera gran traducción bíblica. Y este último punto no lo quiero pasar por alto, la importancia para la exégesis cristiana. ¿Cuál es la importancia para la exégesis cristiana de la Septuaginta? Miren, la importancia para la tradición cristiana radica en el hecho de que los escritores del Nuevo Testamento, en la mayoría de citas que hacen del Antiguo Testamento, ellos citan la Septuaginta y no tanto, digamos, la Biblia hebrea. Los escritores del Nuevo Testamento, gente como Pablo y otros más, la mayor parte de citas que hacen son citas de la Septuaginta. Están citando el texto griego de la Septuaginta y no tanto el texto hebreo de la Biblia hebrea. Entonces, desde esa perspectiva, esta Biblia también es importante para la exégesis del Nuevo Testamento. Pero bueno, ese es un punto que más adelante en otras materias lo vamos a profundizar un poco más. Aparte de la Septuaginta, en el mundo de las traducciones que han habido, tenemos también el caso de los Targum. El caso de los Targum. La palabra Targum o Targumin significa interpretación. Interpretación. Eso es lo que significa la palabra Targum en arameo, ¿verdad? Interpretación. Ahora, la pregunta que aparece en pantalla dice, ¿qué es el Targum y por qué surgen? Respondamos a lo primero. ¿Qué es el Targum? Miren, si la Septuaginta fue la traducción de las escrituras hebreas al griego, el Targum o Targumin son la traducción de las escrituras hebreas al arameo. Los Targum son eso. Son la traducción de las escrituras hebreas al arameo, que se empiezan a elaborar a partir de los siglos 3 y 2 antes de nuestra era común. ¿Por qué? Porque recordemos una cosa, estimados y estimadas. A partir de la época persa, la lengua franca, la lengua cotidiana en Palestina fue el arameo y no el hebreo. O sea, a partir de la época persa, debido a la influencia del imperio persa, ¿verdad? Ellos imponen su lengua. Y se da lo que siempre se ha dado en la historia. Los imperios, los grandes imperios, imponen su lengua. La lengua imperial se convierte en la lengua franca que todas las provincias o todos los pueblos deben de aprender y deben de hablar, ¿verdad? Por ejemplo, en la actualidad, la lengua franca es el inglés. ¿Por qué? Porque en los últimos 100 años, la gran potencia mundial ha sido el imperio anglo, ¿verdad? Entonces, ellos han impuesto su lengua. Por eso el inglés es la lengua franca, que todos sienten la necesidad de aprender, ¿verdad? Para encontrar mejores oportunidades. Entonces, en la historia siempre ha sido así. Los grandes imperios han impuesto su lengua. Entonces, por eso es que a partir de la época persa, a partir del siglo V, en Palestina, el arameo empieza a sustituir al hebreo. En la época de Jesús, por ejemplo, en Palestina, la lengua cotidiana era el arameo. Y el hebreo era más que todo una lengua litúrgica y literaria.
¿sí? Es decir, una lengua que, digamos, los judíos desde pequeños la aprendían para leer las escrituras y comentar las escrituras en la sinagoga. Ahora, hemos de decir también de que, por lo menos en la zona de Judá y Jerusalén, en el contexto del siglo primero, habían diferentes comunidades que hablaban el hebreo en la cotidianidad. Eso es algo que la investigación de los últimos años ha planteado, ¿verdad? O sea, no es cierto eso de que el hebreo quedó relegada a ser una lengua meramente literaria y litúrgica, ¿no? Habían grupos, habían sectores en Judá, en Jerusalén, que hablaban el hebreo en la cotidianidad. Pero la lengua principal, la lengua más hablada, era el arameo. Y debido a que el arameo era la lengua principal, bueno, Jesús y Yeshua, él habló en arameo. Dentro del judaísmo palestinense surgió la necesidad de traducir las escrituras del hebreo al arameo, ¿verdad? Para que esa mayoría de la población que hablaba el arameo pudiese, digamos, leer y estudiar las escrituras en la lengua cotidiana que ellos hablaban. Y de esa manera como surgen los targum o targumim, ¿verdad? Que son traducciones del hebreo al arameo del, de los libros del Antiguo Testamento o Biblia hebrea, ¿verdad? Eh, bueno, en el caso de Jesús, en el caso de la época de Jesús, los targumim estaban bastante popularizados, ¿verdad? En el caso de Jesús, él, aparte de las escrituras hebreas, podía también leer este tipo de traducciones, los targum en arameo. O sea, este es un tema bastante amplio. Más adelante, en la materia de arameo bíblico que ustedes van a llevar, vamos a profundizar un poco más en estas temáticas. Pero por de pronto, decir que esta fue como la segunda gran traducción, ¿verdad? De las escrituras hebreas al arameo. Y luego ya dentro de la tradición cristiana, ¿verdad? Estas primeras que hemos visto, la Septuaginta y los Targumim, son producto de la traductología judía. Pero ya dentro de la traducción, dentro de la tradición cristiana, van a empezar a surgir también toda una serie de traducciones de la Biblia cristiana a otras lenguas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el caso de la Peshita, la famosa Peshita, ¿verdad? ¿Qué era la Peshita? ¿Qué fue la Peshita? Bueno, la palabra Peshita se ha, digamos, discutido, ¿verdad? Pero una de las definiciones básicas que se da de la palabra es que es un término que viene del siríaco y que significa simple. Entonces, la Peshita fue la versión en siríaco, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Es decir, una traducción de las escrituras, de las escrituras judías al siríaco, realizada por cristianos de origen judío, allá por el siglo II de nuestra era. Estos judíos cristianos, en esta primera etapa, la primera parte que traducen es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Ya sea del hebreo o griego al siriaco, ¿vale? Y allá por el siglo V de nuestra era, se le añade dentro de la tradición cristiana el Nuevo Testamento. Y a partir de ahí ya surge la Peshitta completa, ¿verdad? Que contenía tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y que se va a convertir a partir de los siglos V y VI en la versión oficial de las iglesias de lengua siríaca, ¿verdad? Que tenían, digamos, bastante influencia en los orígenes del cristianismo, en los primeros siglos de, de historia de la iglesia, ¿verdad? Aparte de la Peshitta,
que fue una traducción al siriaco. También tenemos la famosa Vetus Latina, ¿no? La Vetus Latina, que como yo se los explico aquí, este fue, digamos, el nombre que se le dio a las antiguas traducciones de la Biblia traducidas de la Septuaginta entre los siglos II y IV y el siglo IV después de Cristo. Hubieron toda una serie de traducciones que tuvieron como texto base o fuente el griego de la Septuaginta y se tradujeron al latín. ¿Por qué al latín? Ah, porque el latín en esta época era la lengua franca. En esta época era la lengua oficial del Imperio Romano. Por eso empezaron a surgir estas traducciones a la lengua latina. Entonces, la Vetus Latina se refiere a eso, a toda una serie de traducciones de la Biblia hechas del griego de la Septuaginta al latín en este periodo. En este periodo. Y la Vetus Latina, estas traducciones hechas al latín, van a ser, por decirlo así, como la base de lo que después va a ser la Vulgata Latina. No confundamos, una cosa es la Vetus Latina, lo que acabamos de explicar aquí, y otra cosa es la Vulgata Latina. Ya la traducción que, digamos, elabora en su mayoría Jerónimo, ¿verdad? Allá por comienzos del siglo V de nuestra era. Y otra de las grandes traducciones que también eh, fue elaborada dentro de las iglesias cristianas de la antigüedad, allá por el siglo III, tenemos la famosa Exapla de Orígenes de Alejandría. La Exapla, el término Exapla significa seis, seis, es decir, alude a 6 textos puestos paralelo, en paralelo. Y esta versión, esta Biblia, como les comentaba, fue elaborada, fue, digamos, trabajada por Orígenes de Alejandría, allá por comienzos del siglo III. Y el formato que tenía es este, el que ustedes ven en pantalla. O sea, Orígenes de Alejandría, aparte de teólogo, era biblista también. Él manejaba las lenguas originales. Y en su versión, él puso en paralelo 6 versiones de las escrituras antiguas. El texto hebreo, eh, el texto hebreo transliterado al griego. Recordemos que en Alejandría y en las iglesias de Oriente, el griego era, digamos, el más utilizado, más que el latín. El latín predominó más dentro de las iglesias de Occidente. Entonces, en una primera columna estaba el texto en hebreo. En la siguiente columna estaba el texto hebreo transliterado al griego. En una tercera columna estaba el Antiguo Testamento griego en la versión de Aquila. En una cuarta columna estaba el Antiguo Testamento griego en la versión de Símaco. En una quinta columna estaba el Antiguo Testamento siempre en griego en la versión de la Septuaginta, ¿no? La primera traducción que hubo, que explicábamos hace un momento. Y en una sexta columna, en una sexta columna, estaba el Antiguo Testamento griego en la versión de Teodosión. Teodosión. Y debido a que Orígenes era también filólogo, al margen, él fue poniendo las variantes de los textos. Es decir, la Hexapla de Orígenes es una de las primeras Biblias científicas que introduce aparato crítico con variantes, ¿eh?
O sea, al final estaba la columna donde aparecían las variantes que había en algunos textos. Entonces, estas fueron las 6 versiones que Orígenes de Alejandría incluye en su famosa Biblia, llamada la Hexapla, donde estaba el texto hebreo transliterado al griego y las versiones del Antiguo Testamento griego en la versión de Aquila, de Símaco, de la Septuaginta y de Teodosio. Y al final un aparato de crítica textual donde él mostraba las variantes, ¿verdad? ¿Eh? Esto para que veamos la riqueza a nivel de traducciones y versiones de la Biblia que hubo en los primeros siglos del cristianismo. ¿No? Por eso hablábamos de la Peshita, ¿no? Traducción al siriaco, de la Vetus latina, traducción al latín, y que será, digamos, la base de la posterior Vulgata Latina de Jerónimo y la Hexapla de origen, que es la que acabamos de explicar acá en este cuadro. Y luego, pues, vendrá la Vulgata Latina. Permítanme unos segundos, permítanme unos segunditos, ya regreso. Y luego, como les mencionaba, vendrá la Vulgata Latina, la famosa Vulgata Latina. Yo acá les comento de que a partir del siglo V de nuestra era, fue la Biblia oficial de las iglesias, sobre todo de las iglesias de Occidente, cuya cabeza estaba en Roma, y va a ser, digamos, la Vulgata, va a ser la Biblia que va a popularizar el canon, lo que yo les comentaba en la parte final del último tema, de la clase de la semana anterior. O sea, va a ser la Vulgata latina la que va a popularizar el canon fijado a finales del siglo IV. O sea, hemos visto que el canon no siempre existió. El canon judío y cristiano son producto de un proceso histórico, de circunstancias. Y el canon de la Biblia cristiana se oficializa, por decirlo así, a finales del siglo IV. Claro, el proceso va a continuar siglos después, pero a finales del siglo IV ya hay un canon reconocido por la mayoría de iglesias hegemónicas, de iglesias oficiales. Y ese canon que se constituye a finales del siglo IV va a ser popularizado por esta Biblia, por la Vulgata. Y además, con la Vulgata latina, como les he mencionado, se va a popularizar el concepto de la Biblia como un libro. Se va a popularizar el concepto de la Biblia como un libro. Ya habían expresiones de la Biblia como un libro, ¿verdad? Pero el concepto de la Biblia, de las Sagradas Escrituras como un libro, con libros canónicos incluidos, va a ser un mérito de esta traducción, de la Vulgata Latina. Va a ser un mérito de la Vulgata Latina. Y, como les mencionaba, esta ha sido la Biblia, la versión oficial durante siglos, sobre todo dentro de la tradición católica romana. Bueno, hasta mediados del siglo XX, en las iglesias católicas, la Biblia se leía en latín. Va a ser hasta el Vaticano II que se va a reformar eso, ¿verdad? Y se va a promulgar la idea de que en las iglesias católicas la Biblia debe de ser leída en lengua vernácula. Pero, o sea, eso hace poco, por decirlo así, ¿verdad? Pero durante mucho tiempo ha sido la Biblia oficial, leída en la misa, leída en las parroquias, ¿verdad?
Y como toda traducción, igual que lo mencionábamos en el caso de la Septuaginta, en torno a la Vulgata también ha habido polémica, polémicas de traducción, polémicas de diferentes tipos. Y es una Biblia que también tiene su importancia para la exégesis y la traducción. Bueno, en traducción bíblica, la Septuaginta es parte es por decirlo así, una base textual que los traductores siempre consultan. ¿Sí? Es una base textual que los traductores a veces consultan a la hora de traducir. O los críticos textuales, por ejemplo. O sea, en materia de crítica textual, la Septuaginta es una fuente importante también, ¿verdad? Junto al texto hebreo, junto al griego de la Septuaginta y junto a otras versiones antiguas como las que hemos explicado. Pero yo creería de que la mayor importancia de esta Biblia radica en este punto que les comentaba al inicio. ¿Sí? Con ella se va a popularizar el canon cristiano, y con ella se va a popularizar el concepto de Biblia como un libro que contiene libros canónicos, ¿verdad? Y de esta manera, pues, cerramos la parte de las Biblias en la antigüedad y llegamos un poco llegamos al tema este de las Biblias en español, de las primeras traducciones en castellano, surgidas a partir de finales de la Edad Media y del Renacimiento. La Biblia en español, primeras traducciones en castellano. Yo acá les he puesto para mayor ilustración la imagen, la portada de algunas traducciones medievales, ¿verdad? De algunas traducciones en español de las primeras que surgieron. Por ejemplo, esta portada que ustedes ven acá es la portada de la Biblia del Oso, que es la base de la Reina Valera. Y esta otra que ustedes ven acá, un poco más colorica, es la así llamada Biblia Alfonsina. La Biblia Alfonsina, que fue una de las primeras eh, traducciones que hubo en castellano antiguo, allá por el siglo XII, XIII de nuestra era. Y esta otra portada que ustedes ven acá es la de la famosa Biblia de Ferrara, la Biblia de Ferrara, hecha por judíos españoles, ¿verdad? Y como yo se los comento acá en la siguiente lámina, este tema es bien importante y a pesar de que es muy importante, es poco estudiado en los seminarios y universidades. Miren, en en las iglesias, la gente prácticamente no conoce la historia de la Biblia en español. No conocen la historia de la Biblia en español. O sea, piensan de que todo empezó con las traducciones modernas que tenemos en la actualidad. O sea, es un tema poco estudiado, un tema poco conocido. Por ejemplo, si yo les pregunto ahorita, ¿cuál fue la primera traducción en español que hubo? Probablemente algunos lo sabrán, pero probablemente hay muchos que todavía no lo conocen, ¿no? ¿Cuál fue la primera traducción al español que hubo? O sea, son cosas que como estudiantes de la Biblia, son cosas que como estudiantes de ciencias bíblicas debemos de conocer. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra cultura. O sea, como gente de lengua castellana que somos, que leemos la Biblia en castellano y que la enseñamos en castellano, debemos de conocer la historia de las traducciones bíblicas en español. Y desde esa perspectiva, yo les comento de que las Biblias precursoras de la traducción en castellano son las siguientes. Dentro de ellas tenemos las siguientes. Están, por ejemplo, las porciones traducidas
por Aymerich Malafaida, no Mafalda, ¿verdad? Es Malafaida en el siglo XII. Estas porciones traducidas por este Malafaida en el siglo XII son de las primeras traducciones en castellano que se conocen. Tenemos también el caso de las Biblias romanceadas del siglo XIII, hechas en un español bastante parecido al de la obra del Mío Cid. Tenemos el caso de la Biblia alfonsina también, ¿verdad? Eh, Patrocinada por Alfonso X el Sabio, que aparte de patrocinar esta Biblia, fue, digamos, un personaje que tuvo una gran influencia en la España del siglo XIII en materia lingüística, en el desarrollo y sistematización de la lengua castellana que hoy conocemos. Este Alfonso X el Sabio fue bien importante allá en España. Y, y, y en el tema que estamos conversando, patrocinó la traducción de una Biblia, la que se conoce como Biblia Alfonsina, a finales del siglo XIII. También tenemos la Biblia del Alba, que es una de las clásicas en lengua castellana. Y tenemos también la famosa Biblia Complutense, ¿verdad? Por eso la imagen que yo les he puesto aquí a la par. Esta, la políglota complutense, políglota porque fue una versión que, como yo se los puso en la siguiente lámina, eh, fue elaborada en distintas lenguas. Fue elaborada en distintas lenguas, así como ustedes lo ven aquí en la foto, en hebreo, en griego, en latín, un poco parecido a la hexapla de origen, ¿verdad? Y la políglota complutense fue una Biblia patrocinada por la corona española y desarrollada por intelectuales de la Universidad Complutense, ¿verdad? Allá en España. Una Biblia muy importante, con mucha historia. Y una de las primeras que se imprime en español. Una de las primeras que se imprime en español. Y, por supuesto, también tenemos la famosa Biblia de Ferrara. La Biblia de Ferrara, que solo era la parte del Antiguo Testamento. Fue, digamos, una traducción hecha por sefarditas, es decir, por judíos españoles, que incluso va a ser ocupada como una base textual por Casiodoro de Reina, a la hora que este traduce, digamos, al español la Biblia del Oso, ¿verdad? Va a ser una de las bases textuales que Casiodoro, digamos, va a emplear. Entonces, estas que les he mostrado son o fueron las primeras traducciones de la Biblia, ya sea porciones, ya sea solo la parte del Antiguo Testamento o la Biblia completa, ¿sí? Que fueron traducidas al castellano, ¿verdad? De las lenguas antiguas, de las lenguas antiguas. Y por supuesto, llegamos a la más importante de todas, ¿verdad? O sea, a la Biblia del Oso, que es la base de la Reina Valera. O sea, si hemos de hablar de una traducción trascendente, de gran importancia y considerada como un clásico, no solo a nivel bíblico, sino a nivel de la literatura castellana, esa es la Biblia del Oso, ¿sí? Elaborada por Casiodoro de Reina en el siglo de oro de las letras españolas, en el siglo de oro de las letras españolas. O sea, hay diferentes espacios académicos ahí en España que la ponen a la par del Quijote, como dos grandes clásicos de aquella época, de la época dorada en España, de la época de oro de las letras españolas.
la ponen a la par del Quijote. Y hay muchos esfuerzos por reivindicarla, ¿verdad? Porque en España históricamente se le ha visto como una Biblia evangélica, ¿verdad? Pero en los últimos años y décadas hay toda una serie de esfuerzos por reivindicar la valía y la importancia que la Biblia del Oso ha tenido en la lengua y literatura castellana. La Biblia del Oso, como les he dicho, es la base, es la primera edición de la Reina Valera actual, elaborada en el año 1569 por este señor, ¿ve? Casiodoro de Reina, quien antes de adherirse al movimiento de la Reforma había sido sacerdote, ¿verdad? Y además de sacerdote, Casiodoro de Reina tenía una excelente formación bíblica, tenía una excelente formación como biblista, manejaba las lenguas originales y por eso, digamos, tuvo las competencias de elaborar, digamos, o de llevar a cabo la mayor parte de esta traducción. La, es bien interesante bueno, no sé quiénes de ustedes tendrán los facsímiles de esta Biblia, pero en el facsímil de la Biblia del Oso hay un prólogo. Y lo que Casiodoro de Reina dice en el prólogo es bien interesante. Y a mí me gusta siempre mencionarlo, eh, tomando en cuenta el hecho de que hay muchas personas en la actualidad, en los seminarios, a veces en las iglesias o en las redes sociales están de moda hoy en día, ¿no? En YouTube, en Facebook. Hay gente tan, pero tan, como les dijera, atrevida, ¿verdad? Que a veces les gusta despotricar contra Biblias como la Reina Valera, señalando únicamente sus defectos, pasando por alto el hecho de que traducción perfecta no existe, ¿verdad? Como dijo el doctor Martín Lutero, la hemos de estar esperando siempre. Y desde esa perspectiva, es bien interesante lo que Casiodoro de Reina comentó en ese prólogo que les digo. Él ahí dijo, en el prólogo dijo Casiodoro, esto es el trabajo que yo he podido hacer. Espero que de aquí a un tiempo un grupo de expertos la revisen y la mejoren. Eso fue lo que dijo Casiodoro. Espero que de aquí a un tiempo un grupo de expertos la revisen y la mejoren. Porque él reconocía de que ese era el trabajo que él pudo hacer en su época, ¿no? Pero estaba consciente de que había, digamos, la necesidad de seguirla mejorando. ¿Eh? O sea, y esto yo lo comento para aquellos que a veces les gusta criticar la Biblia y a veces ni siquiera manejan las lenguas originales, ¿verdad? Pero han oído, le han oído a alguien, le han oído a algún divulgador de YouTube una crítica y ya vienen todos y la repiten. Pero a veces no son capaces de leer un versículo en las lenguas originales, mucho menos de traducirlo o de traducir un libro entero. Pero somos buenos para criticar a veces. Y en cuanto a la base textual, y esto es bien importante conocerlo, porque es algo que a veces poco se estudia, la base textual de la Biblia del Oso, es decir, los textos que, digamos, Casiodoro ocupó para su traducción, por el lado del Antiguo Testamento, él ocupó como base textual el texto masorético en hebreo, la Vulgata Latina, eh, la Biblia de Santos Pagnino y la Biblia esta de Ferrara, elaborada por judíos españoles. Esta fue la base textual de Casiodoro para la parte del Antiguo. Y para la parte del Nuevo Testamento, la base textual que él ocupó fue el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam.
el famoso texto receptus, hoy bastante criticado, ¿verdad? Por algunas deficiencias que tiene, pero lo que muchos no ven es de que en aquel contexto esto era lo que ellos tenían en el alcance. O sea, algunos dicen que el texto receptus de Erasmo se basó en manuscritos de los siglos X y XII. Sí, pero eso era lo que, con lo que Erasmo contaba en su época. Todavía no habían sido descubiertos esa gran cantidad de manuscritos griegos, ¿verdad? De los siglos II, III y IV, de los cuales hoy en día los traductores y los críticos textuales disponen. En el siglo XVI Erasmo no contó con esos manuscritos, porque todavía no habían sido descubiertos por la arqueología bíblica. Por eso es que el Textus Receptus se basa en manuscritos de los siglos X y XII. Y en el caso de Casiodoro, utiliza el Textus Receptus como base textual, porque eso era lo que él tenía a su alcance en su época, pues. Si Casiodoro de Reina hubiese vivido en nuestra época, él hubiera hecho uso de manuscritos más antiguos, ¿verdad? Pero él hizo uso de lo que estuvo a su alcance. Por eso él mismo dice en el prólogo que en el futuro continúen mejorando y perfeccionando este trabajo, que es la tarea del Ministerio de la Traducción, ayer, hoy y siempre. Luego, luego de la Biblia del oso, ¿verdad? Que se llama así porque tiene la imagen de este oso comiendo miel, bajando miel de un panal que está en este árbol, vendrá la famosa Biblia del Cántaro. La Biblia del Cántaro fue la segunda edición de la Reina Valera en el año 1602. El trabajo de traducción y revisión lo hizo Cipriano de Valera. O sea, Cipriano de Valera, por decirlo así, llevó a cabo aquella tarea que Casiodoro de Reina solicitó en su prólogo. O sea, Cipriano de Valera llevó a cabo ese trabajo de mejora que Casiodoro había solicitado en su prólogo. Y lo hace en gran medida. Porque, por ejemplo, dentro de los aportes que hace Cipriano, número uno, actualizó el español. Actualizó el español utilizado por Casiodoro en la Biblia del Oso. Porque ustedes saben de que la lengua castellana ha venido actualizándose constantemente. Y por el otro lado, modificó la sintaxis, mejoró la sintaxis eh, de la traducción que había hecho Casiodoro, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, Cipriano de Valera manejaba mejor el hebreo que Casiodoro, lo manejaba mejor. Por eso fue capaz de realizar estos avances, estas mejoras, ¿verdad? Tal como lo había solicitado Casiodoro de Reina en su prólogo, en su prólogo. Y eh, esta Biblia, es bien interesante saber esto, eh, tanto Casiodoro, tanto Casiodoro de Reina en la Biblia del Oso, como Cipriano de Valera en la Biblia del Cántaro, introdujeron los libros deuterocanónicos, los introdujeron. Casiodoro de Reina los puso allí, él los incluyó. Y para Casiodoro de Reina tenían el mismo valor, la misma autoridad que los demás libros. Cipriano de Valera, en cambio, los puso al final del Antiguo Testamento y Cipriano de Valera, influenciado por las ideas de los franceses, llegó a plantear de que no tenían el mismo valor que los demás libros, ¿verdad? Pero que debían de leerse y conocerse y estudiarse por cultura general. Pero esto se los menciono para que veamos de que las primeras dos ediciones de la Reina Valera incluyeron los libros deuterocanónicos. Estos 7 libros que están en las Biblias católicas, Macabeos, Sabiduría, Sirásida, Tobit, Judith, Barut,
el capítulo 13 y 14 de Daniel, ellos los incluyeron en sus Biblias, porque eran libros que estaban en la Septuaginta y van a ser sacados un poco más adelante. Ah, ya para avanzar un poquito en esta última parte que nos queda, surge la pregunta, ¿cuáles fueron las primeras Biblias en venir a América Latina? No sé si, y esto se los pregunto para que ustedes lo respondan en su mente. No sé si ya les han hecho esa pregunta a ustedes que son pastores, a ustedes que son maestros, facilitadores, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras Biblias en venir a América Latina? Porque en América Latina no siempre existió la Biblia. De hecho, ustedes como conocedores de la historia sabrán de que va a ser a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI que llega la fe cristiana a estos territorios, en la versión del catolicismo romano. ¿Sí? Antes de esa época no había cristianismo aquí, tampoco Biblia. O sea, quienes traen la Biblia acá van a ser los invasores íberos y los primeros curas que llegaron, ¿verdad? Pero ¿cuáles fueron las primeras Biblias en venir a América Latina? Bueno, en el tema este de cuáles fueron las primeras traducciones en venir al continente americano, yo les comento que la primera traducción que vino fue la Vulgata Latina. La Vulgata Latina era la que trajeron al continente los españoles y los curas que venían con ellos. Luego de la Vulgata Latina vino la famosa Torres Amac, que es una Biblia bien importante, un clásico de las Biblias en lengua castellana, ¿verdad? La Torres Amac. Y por el lado protestante, la primera traducción que va a venir, que vino, fue la Biblia del Cántaro, la de Cipriano de Valera. La trajeron algunos que llegaron acá a América a inicios del siglo XVII. Eh, al país donde la llevaron fue al que se conocía en aquella época como la Española, lo que actualmente es Haití y República Dominicana. Pero la gente que la trajo solo trajo 300 ejemplares. Y como en ese entonces predominaba la tradición católica, la mandaron a quemar. Quemaron los 300 ejemplares. Y desde entonces, a las Biblias protestantes les costó entrar aquí al territorio americano. De hecho, para que vuelva a venir la Reina Valera, van a pasar uno- un, un par de siglos, ¿verdad? Después de que le ocurre esto a la Biblia del Cántaro. Y algunos misioneros protestantes, ¿verdad? Eh, así de manera camuflajeada, ¿verdad? Introdujeron algunas Biblias de la tradición de Reina Valera, pero con un Pegaso en la portada. ¿Para qué? Para no ser detectadas en las aduanas, que es esta versión que ustedes ven aquí en la imagen. Aquí está el Pegaso, ¿eh? ¿Y por qué le ponían este Pegaso? Ah, porque la gente que trabajaba en las aduanas en ese entonces, donde desembarcaban, donde pasaban los misioneros en mula, cuando entraban a un país, muchos de los aduaneros no podían leer. Y lo que hacían era revisar la portada de los libros, revisar las portadas de la Biblia. Y si veían que la imagen que traía la Biblia era la del cántaro, en ese momento la rechazaban, la restringían. Pero
cuando veían otro tipo de imágenes la dejaban pasar. Entonces, esta fue una estrategia para introducir Biblias de la familia Reina Valera a los países de aquí de América y que no fuesen detectadas en la aduana. Por eso les pusieron este Pegaso para camuflajearlas. Y también durante mucho tiempo las sociedades bíblicas británicas y extranjeras enviaron al continente la famosa Biblia de Esillo de San Miguel. La famosa Biblia de Esillo de San Miguel, que fue una Biblia bastante leída por las comunidades protestantes acá en América. La Biblia de Esillo de San Miguel. Ahora, después de lo que le ocurrió, después de aquello que le ocurrió a la Biblia de Valera a principios del siglo XVII en la española, en Haití y República Dominicana, donde las quemaron, ¿verdad? Después de todas las complicaciones que tuvieron para pasar por las aduanas y que por eso hasta les ponían un Pegaso, ¿verdad? Para lograrlas meter así de manera disimulada. Ya en el siglo XIX, una de las primeras Biblias de la tradición Reina Valera que se distribuye ya de forma, de manera libre, va a ser la Reina Valera del año 1862, la de la portada que ustedes ven aquí. Esta, la Reina Valera de 1862, como yo se los explico aquí, fue realizada por Lorenzo Lucena Pedrosa y publicada en la Universidad de Oxford, en la imprenta de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Esta edición es la que suprimió la sección de los libros deuterocanónicos, que desde sus primeras ediciones la Reina Valera había tenido. Casiodoro los incluyó, Cipriano los mantuvo, pero va a ser este Lorenzo Lucena Pedrosa, allá en esta edición de 1862, la que, digamos, va a sacar, va a excluir los libros deuterocanónicos de la Biblia Reina Valera, debido a una cuestión que se dio en las sociedades bíblicas de esta época, ¿verdad? Que por cuestiones económicas, ¿verdad? Decidieron sacarlo para ahorrar papel. ¿Sí? Pero en las primeras versiones de la Reina Valera estuvieron esos libros. Va a ser aquí, con esta edición, que se van a sacar. Si este señor Lorenzo Lucena no los hubiera sacado, probablemente ustedes, como pastores evangélicos que predican y enseñan, o maestros que enseñan la escritura, todavía leyeran y enseñaran estos libros, probablemente, si no hubiera sido por este suceso. Bueno, a partir de esta edición, de la de 1862, el término logos se traduce como verbo y es una de las Biblias que trajeron los primeros colportores evangélicos en llegar a la región, tanto a la región de México y Centroamérica como a diferentes países de la parte sur del continente. Pero, como yo se los comento aquí en el último punto, la mayor divulgación de la Reina Valera empezó con la antigua versión de 1909. Con esta edición de 1909, la Reina Valera se convierte en la reina de la Biblia en español. Y desde entonces está, digamos, en el número uno de las Biblias en español más leídas. Entonces, esa popularización, esa divulgación y popularización se da sobre todo a partir de la de 1909. La famosa antigua versión, como se le llamaba en las iglesias eh, años atrás, ¿verdad? Allá por los años 80, principios de los 90, en muchas iglesias evangélicas, la gente de la vieja escuela discutía, ¿no? Que la que se debía de leer era la de 1909. Y en su inocencia, ¿verdad? Los hermanos y hermanas decían,
porque es la que más se acerca a los original. Es decir, todavía tenía ahí como les dijera, eh, cierta oposición la del 60. Pero de finales de los 90 para acá, la de 1960, en la mayoría de nuestros países en América Latina, se volvió hegemónica, la más leída, la que todos deben de leer. Y así ha sido siempre, ¿no? Poco a poco, digamos, han habido traducciones que se han ido imponiendo, ¿verdad? Y han ido superando a otras, ¿verdad? Y llegamos a la actualidad, ¿verdad? Donde por el lado católico, pues tenemos todas estas Biblias, por lo menos en América Latina, son las más leídas y consultadas, ¿no? La de Jerusalén, la latinoamericana, la del peregrino, ¿verdad? La de América Popular, la del Pueblo de Dios, la nácar colunga y la cantera inglesa. Por el lado de las iglesias protestantes y la Biblia de Navarra, que últimamente está siendo bastante comprada en las librerías. Y por el lado de las iglesias protestantes evangélicas, pues la Reina Valera, ¿no? La número uno, la más leída, la más consultada, la más comprada, la más distribuida. La, como dijo alguien, la Biblia dijo que usaron los apóstoles, ¿verdad? O sea, la gente cree ese tipo de imaginarios populares debido a la importancia que esta Biblia tiene en las iglesias. Tenemos también la NBI, la nueva traducción viviente, que cada vez cobra más fuerza entre los lectores, la traducción en lenguaje actual, ¿no? La Biblia de las Américas, y dentro de las Biblias interconfesionales, es decir, aprobadas para ser leídas tanto en iglesias católicas como en iglesias evangélicas, la Dios habla hoy y la traducción